Hola, buenas noches, Luis. Muy buenas noches, profesora. Disculpa la tardanza, estaba conectándome en internet. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Puede ver la presentación? Sí lo veo perfectamente, y todo muy bien. Ok. Bueno, Luis, entonces el día de hoy vamos a estar estudiando lo que es la unidad número 4 de Derecho Internacional Privado, que se llama la unidad de las personas y de los bienes. Hemos venido hablando y conceptualizando lo que es el derecho internacional privado y decimos de que este derecho internacional privado es el que se encarga o el que regula las relaciones jurídicas cuando uno de los involucrados son extranjeros, es decir, cuando hay elementos extranjeros, entonces ya aquí entra el derecho internacional privado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de determinar qué ley es la que se va a aplicar, qué jurisdicción es la competente ante un conflicto que puede surgir, que puede presentarse. Entonces, ese es el derecho internacional privado que ya lo habíamos venido conceptualizando. Entonces, el día de hoy, pues vamos a estudiar este tema de las personas y de los bienes, que básicamente, pues, es importantísimo el abordaje de ellos dentro de lo que es el derecho internacional privado, porque de esa manera pues vamos a comprender cómo se gestionan los derechos y las obligaciones cuando hay elementos extranjeros de por medio. Entonces vamos a iniciar hablando de las personas. El concepto de personas es un concepto básico que se mira en derecho civil. Lo miramos también en introducción al derecho, lo miramos en varias asignaturas a lo largo de la carrera el concepto de persona. Entonces yo le pregunto a usted, para usted, desde el sentido de vista jurídico, ¿qué es persona? Para mí, persona es la persona que desde que nace, eh, que ya te me olvidó. Ajá, desde que nace. Desde que nace, eh, se vuelve, cuando la persona desde que nace, se vuelve de manera jurídica, pues, o sea, el Estado consigue a la persona desde que nace. Ya después va desarrollándose y adquiere los derechos de una persona adulta. Sí, ok. Esa definición que usted me da es para las personas físicas, ¿verdad? Porque recordemos de que hay una clasificación de personas, personas naturales o personas físicas y las personas jurídicas, que básicamente pues ya sabemos a qué nos referimos. Pero si nosotros buscamos el concepto de personas en cualquier diccionario jurídico, eh, nos va a salir de que es todo ser capaz de tener derechos y obligaciones, porque precisamente lo que caracteriza a un ser humano, o sea, a una persona, es que pueda tener derechos y también pueda tener obligaciones. Mejor dicho, es que una persona jurídica es como una empresa, una asociación, una fundación, pues. Esas Así. son personas jurídicas, ¿verdad? Que básicamente, pues, Ahora sí me, ya me em, corre ya.
Sí, que es como la reunión de dos o más personas naturales con un objetivo determinado, que puede ser lucrativo o no precisamente lucrativo. Pero esa conformación de dos o más personas, pues es lo que se denomina persona jurídica. Y la persona natural, que es el ejemplo así, como usted y como yo, personas naturales, personas físicas, ¿verdad? Que desde el momento del nacimiento, pero nuestro código de familia ahora regula desde el momento de la concepción, tiene derechos y una vez que nace, pues también, ¿verdad? Se consagran esos derechos eh, y las obligaciones que va a tener como toda persona natural. Entonces, esa es básicamente pues la definición de persona. Es todo ser humano desde su nacimiento con vida hasta la muerte. Entonces, el derecho internacional privado, pues protege a las personas. Las protege en temas de nacionalidad, que hablábamos la semana pasada, en temas de residencia, que también hablábamos en la clase anterior, temas del domicilio, lugar de celebración de actos jurídicos, el lugar de nacimiento, todo eso lo regula el derecho internacional privado. Y también pues regula las relaciones personales. ¿Cuáles pueden ser esas relaciones personales que regula este derecho internacional privado? Pues tenemos el matrimonio, tenemos temas como la filiación, la capacidad, el tema de las sucesiones también, porque en cualquiera de estas instituciones que le acabo de mencionar, o sea, la figura jurídica del matrimonio, la filiación, temas de sucesión, en cualquiera de estas se puede generar algún conflicto de leyes. Siempre que uno de los involucrados pues se encuentre en un país que no es de él. Entonces, por eso es que es importante el estudio de las personas dentro del derecho internacional privado, porque, como ya le dije, ¿verdad? Anteriormente, cuando hay presencia de un elemento extranjero, entonces aquí va a haber ese conflicto de leyes, conflicto de qué jurisdicción es la competente. Entonces, eso es lo que viene a regular este derecho internacional privado. Y es normal, ¿verdad? Que el ser humano, por su naturaleza, pues es sociable. Y al ser sociable, pues es lógico de que a lo largo de su vida se va a ver involucrado en cualquiera de estas figuras. El matrimonio, la filiación, la capacidad, las sucesiones. Y cuando interviene ese elemento extranjero es cuando las cosas como que, si de por sí entre nacionales se puede complicar, ahora con un elemento extranjero pues se complica todavía más. Se vamos a ver la figura del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio podemos decir de que es una unión legal de dos personas que no solamente tienen efectos internos entre los cónyuges, sino también esa unión legal va a producir efectos patrimoniales y va a producir también efectos sucesorios que pueden trascender fronteras de un país. Entonces, cuando nosotros contraemos matrimonio, sabemos de que al, al, al firmar ese acta de ese libro de matrimonio, pues va a nacer una serie de derechos y de obligaciones que están contempladas en la ley entre los cónyuges, ¿verdad? Entre las personas que se están casando. Pero también van a nacer efectos patrimoniales, más cuando se escoge de forma muy determinada el tipo de régimen económico, que usted sabe que acá en Nicaragua pues existen una
clasificación de los regímenes económicos dentro del matrimonio. Entonces, vamos a poner el ejemplo de un matrimonio que se casa por comunidad de bienes, es decir, que todo lo que adquieran después del matrimonio es de ambos. Al adquirir bienes ese matrimonio, pues inevitablemente, ¿verdad? Estamos hablando de que nacen efectos patrimoniales, es decir, que hay bienes que le pertenecen a ese matrimonio. Y cuando una de las personas, uno de los cónyuges fallece o ambos fallecen, pues entonces nace el tema de las sucesiones. Pero cuando uno de los cónyuges es extranjero, ¿qué sucede ahí? O ambos pueden ser extranjeros, pero están viviendo aquí en Nicaragua. Entonces, ¿qué ley se va a aplicar? ¿Será que se aplica la ley de la nacionalidad de ellos? ¿O será que se aplica la ley de aquí de Nicaragua? Entonces, todas esas cuestiones, todas esas interrogantes, las resuelve el derecho internacional privado. ¿Cuál es la ley aplicable en casos de los matrimonios? La ley del lugar donde se celebra el matrimonio. Es decir, que si vienen dos españoles acá a Nicaragua y deciden acá casarse, no se van a casar bajo la ley española. No, se tienen que casar bajo la ley nicaragüense. Es decir, que ellos tienen que cumplir con las formalidades que establece el Código de Familia de Nicaragua para que el matrimonio tenga validez. Por eso es que la ley aplicable es el del lugar donde se celebra ese matrimonio, porque ese va a determinar pues la validez formal. Mientras que eso es en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Mientras que los efectos personales y patrimoniales pues pueden regirse por la ley de nacionalidad o de residencia de los cónyuges. Ejemplo, ahí les muestro un ejemplo. María y Juan son nicaragüenses y deciden casarse en España, porque uno de los padres de Juan vive ahí. Formalmente el matrimonio es válido si cumple con la ley española, ¿verdad? Sin embargo, si posteriormente deciden establecer residencia en Nicaragua, la administración de bienes y la sociedad conyugal se regirán por la ley nicaragüense. Esto puede generar conflictos si, por ejemplo, España permite cierto régimen patrimonial y Nicaragua otro. Por ello, el derecho internacional debe determinar qué normas se aplican para proteger los derechos de ambos cónyuges. Y vea qué interesante este ejemplo, porque son cosas que realmente pueden pasar. Una de las cosas también dentro del matrimonio, por eso es que eh, el derecho internacional privado es tan interesante, porque pueden haber países que aceptan el matrimonio de personas del mismo sexo. Y hay muchas personas que se van a otros países que lo permiten y se casan allá. Pero si ellos quieren establecer su residencia acá en Nicaragua, pues lamentablemente ese matrimonio bajo la ley de aquí no es válido porque no está contemplado en esta legislación. Entonces, la ley no reconoce tal matrimonio, por lo tanto, pues no existe. Pero si ellos, su residencia se traslada al país donde se casaron, pues la ley de allá los va a tutelar completamente y van a figurar como un matrimonio válido o un matrimonio legal. Por eso es de que este tema de la ley aplicable es bastante interesante porque si hay algo que no está, Pero, sí, pero también hay algo interesante ahí en la diapositiva que dice que la diferencia es la misma para contraer matrimonio, digamos que un país permite el matrimonio a los 16 años, un ejemplo, pues, pero aquí tenéis que tener, eh, según la ley, 18, de 18 años cumplidos para contraer matrimonio. sí, Entonces,
aquí, digamos, si la persona decide casarse en otro país con una persona de 16 años, este país lo reconoce. Pero una vez que venga a establecer su residencia, aquí puede ser catalogado eh, como la ley penal, pues, digamos, Sí, que puede este, traer condena, algo sí. así. Recordemos, Luis, de que, por ejemplo, acá en Nicaragua, em, las personas que tienen 16 a 10, de 16 a 18 años, antes de cumplir los 18, pueden casarse con la autorización de los padres. Ya cuando tienen 18, pues no es necesario el consentimiento de los progenitores. Entonces, pero hay países que sí, o sea, menos de 16 son válidos y se casan. Por eso es que uno de los conflictos más frecuentes es precisamente eso, los matrimonios celebrados en un país pero no reconocidos en otro. O sea, si aquí un hombre de 18 años se casa con una niña de 14, entonces aquí en Nicaragua estamos en presencia de un delito, ¿verdad? Pero hay países que lo reconocen como un matrimonio legal. Entonces, esas situaciones, Pero, pero en este caso, en esta situación, digamos, si el nicaragüense, pues, digamos, se trasladó a otro país, se enamoró, se casó con una joven de 15 años, digamos, pero después deciden establecer su residencia aquí en Nicaragua, pero la ley, sabemos que la ley no permite que reconozca el matrimonio por una menor de 15 años, pero al final puede acarrear consecuencias penales o el derecho internacional privado lo puede proteger, digamos, a estas personas. tendrían que realmente abocarse pues al hacer uso de lo que es el derecho internacional eh, privado para hacer valer pues los derechos. Habría que ver si Nicaragua tiene tratados también con ese país donde se casaron. Son varias cosas realmente lo que entran en juego ahí, pero de que el registro público lo vaya a inscribir, no, no porque no es reconocido. No es reconocido y si la legislación no lo regula, no lo establece, pues no lo va a aceptar, aún así en otro país sea totalmente válido. Entonces, en esas circunstancias, pues las personas también tienen que valorar, o sea, si acá en X país me aceptan que yo esté casada teniendo 14 años, ¿para qué me voy a ir a un país en donde no me van a reconocer ese derecho? Entonces también, ¿verdad? Esas situaciones deberían de analizarse dentro de la pareja para no pasar momentos incómodos realmente, porque aquí eso está mal visto. Lo que estábamos hablando dentro de los conflictos frecuentes, la diferencia de edad mínima para contraer matrimonio, hay legislaciones que no permiten el matrimonio por poderes. Nicaragua sí lo permite. Usted se puede casar y perfectamente puede dejarle un poder. Lo que sí la ley exige es que el poder sea otorgado a una persona de su mismo sexo. O sea, que si usted es varón, usted se va a casar, pero va a dejar un poder. El apoderado tiene que ser un varón. No puede ser una persona de un sexo diferente al suyo. Esto, pues me imagino yo que es por lo mismo que la ley, pues no reconoce el matrimonio del mismo sexo y tampoco quiere dar esa imagen, ¿verdad? A la hora de una celebración matrimonial, siendo tan solemne, porque la ceremonia matrimonial civil es bastante solemne. Entonces, el estar dos mujeres ahí de frente, pues, o dos hombres, pues como que se puede dar a malas interpretaciones. Entonces, por eso es que el código establece de que si nos vamos a casar con un poder, pues el poder tiene que ser otorgado a una persona del mismo sexo. Hay países que no permiten eso y cuando quieren inscribir el matrimonio, pues realmente no lo van a hacer porque se casó mediante un poder y no es válido pues para esas legislaciones. Le comento pues que en Nicaragua sí, el Código de Familia lo regula y está bien establecido y sí es reconocido. En cuanto al divorcio, otra cosa también que sucede
las personas se casan y también, pues, por X o Y motivos, pues también pueden divorciarse. Entonces, dentro de la figura del divorcio, que es el que disuelve esa unión legal, ese vínculo que nació con el matrimonio, en el divorcio, pues se regula cuestiones relacionadas con los bienes, con los hijos, temas de pensión alimenticia, régimen de comunicación y visita, la autoridad parental de los hijos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la ley aplicable? La ley que regula el divorcio puede ser la del domicilio habitual de los cónyuges o la ley nacional de cada uno. Para los bienes inmuebles, entonces normalmente se aplica la de la ley Rey Citae, o sea, el lugar donde están ubicados los bienes inmuebles. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Ana, que es nicaragüense, y Michael, que es estadounidense, ellos dos viven en Costa Rica y ellos deciden divorciarse. Entonces, Costa Rica viene siendo un país competente para poder tramitar ese divorcio. Sin embargo, si dentro de ese matrimonio adquirieron propiedades que están acá en Nicaragua, y en Estados Unidos, entonces la división de esos bienes seguirá las leyes locales de cada país. En Nicaragua, la ley puede requerir el reparto equitativo según el régimen económico que ellos optaron, mientras que en Estados Unidos el reparto podría basarse en propiedad individual o leyes estatales. Entonces, también dentro del divorcio pueden surgir muchos conflictos. Por ejemplo, conozco el caso de unos nicaragüenses que se casaron acá en Nicaragua, luego se fueron a vivir a los Estados Unidos, tuvieron hijos aquí en Nicaragua, pero se fueron a vivir los tres a Estados Unidos y allá en Estados Unidos ellos se divorcian. La, el país competente sí, el país competente para conocer el trámite de divorcio pues era Estados Unidos, porque es el lugar, el domicilio donde los cónyuges habitaban. Y ellos tramitaron el divorcio ahí. Se divorciaron. El juez estableció, bueno, ellos no tenían bienes aquí en Nicaragua, pero sí había un hijo de por medio. Entonces, el juez de allá, de Estados Unidos, pues en su sentencia disolvió el vínculo matrimonial y estableció una pensión alimenticia para el niño. Y pues en Estados Unidos quedaron legalmente divorciados, por decir así. ¿Qué pasó después de que en Nicaragua, para Nicaragua, ellos estaban casados todavía? Entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder legalizar esa sentencia aquí en Nicaragua? ¿Usted qué piensa? ¿Qué es lo que se debería de hacer? Habría que ver muy bien este tipo de casos, pues. Pero para usted, qué, cómo reconocer esa sentencia estadounidense aquí en Nicaragua? Pues que tendría que, digamos, para que eh, tendríamos que ver exactamente de lo que dice esta tendencia de la ley de Estados Unidos. La sentencia dice que se disuelve el matrimonio, pero
¿cómo la incorporamos aquí a Nicaragua para que aquí también ellos estén divorciados? Pues tendría que ser como que, no sabría cómo decirle, profesora. Ok, le explico entonces. Lo que se hace en esos casos, Luis, es un proceso de homologación. O sea, el trámite en sí se llama exequatur. El exequatur es básicamente es una homologación que hace la Corte Suprema de Justicia a una sentencia que fue dictada en un país que no es Nicaragua. Entonces, ellos revisan de que esa sentencia cumpla con todas las exigencias legales, con los principios internacionales, con los principios del derecho, que cumpla con todo, con toda la normativa que exige Nicaragua para poderla homologar, o sea, para poderle dar el visto bueno. Entonces, una vez de que en este caso, pues los magistrados, la sala civil de la Corte Suprema analiza la sentencia y que vaya pues con todos los requisitos que se exigen, ellos homologan, o sea, ellos dan la orden para que esa sentencia tenga validez en Nicaragua y procedan a inscribir, si es el caso de un divorcio, pues para que se proceda a inscribir ese divorcio. Es la única manera en que una sentencia dictada por un tribunal que no fue realizada en Nicaragua pueda tener validez aquí por medio de el exequatur. Entonces, sí se puede, pero hay que cumplir con lo que dice la ley aquí en Nicaragua. Y está regulado, existe, se hace, y es lo que, una manera pues de cómo resolver un conflicto que surgió, ¿verdad? A raíz de un divorcio, por así decirlo. En cuanto a la filiación, ¿qué es la filiación, Luis? Para mí la afiliación es el vínculo jurídico que une a tu padre, o sea, reconociendo más que todo la paternidad y la maternidad, pero también el vínculo no solo es biológico, pero también es mediante la adopción, la afiliación. Ujú, muy bien, exactamente. La afiliación es eso. Así, como usted lo está diciendo, un vínculo jurídico que me une a mí, a mis progenitores, pues. Y exactamente cuando hablamos de filiación, pues podemos hablar de la filiación, em, la meramente pues matrimonial, ¿verdad? La que se produce cuando nuestros padres están casados y también ahí existe lo que es la filiación adoptiva, que es la parte pues cuando adoptamos a un niño o una niña. Pero ese vínculo jurídico que me une a mis padres, que me unen a mis progenitores, se llama filiación. Entonces, la filiación determina la relación jurídica entre padres e hijos. Regula temas como la identidad, temas como la herencia, las obligaciones alimenticias. ¿Qué ley se va a aplicar en temas de filiación? La Ley Nacional del Niño. Esa es la que se aplica. Eh,
determina filiación y protección, mientras que los efectos patrimoniales pueden depender de la nacionalidad de los padres. Un ejemplo dice, un niño nace en Francia de padres nicaragüenses, la filiación se establece bajo la ley francesa si se registra allí el nacimiento. Sin embargo, sus derechos sucesorios en Nicaragua estarán sujetos a la ley nicaragüense. Esto garantiza que aunque haya nacido en otro país, sus derechos patrimoniales y de identidad están protegidos según la ley de sus padres. Algunos ejemplos especiales con respecto a la afiliación. Está la gestación subrogada. Si la subrogación se realiza en un país donde es legal y los padres son de un país que no la reconoce, entonces surge un conflicto de leyes para establecer filiación. Las adopciones internacionales se aplican normas específicas para garantizar la protección del menor y el reconocimiento del acto de filiación en ambos países. En cuanto a la capacidad es básicamente esa actitud que tiene una persona para poder adquirir derechos y para contraer obligaciones. ¿Cuál va a ser siempre la ley aplicable en casos de capacidad? Va a ser la Ley Nacional de la Persona. Ejemplo, un menor nicaragüense que reside temporalmente en México desea vender un inmueble. Oiga bien, un menor nicaragüense que reside temporalmente en México desea vender un inmueble. La ley nicaragüense establece que necesita autorización de sus padres o tutor, aunque la ley mexicana podría permitir ciertos actos menores sin autorización. En este caso, la ley nacional protege la capacidad limitada del menor. Es decir, que este menor no va a actuar em, conforme a la ley mexicana, tiene que actuar conforme a la ley nicaragüense. Y en Nicaragua los menores de edad no pueden comparecer ante notario a vender propiedades. En cuanto a las sucesiones, la sucesión regula la transmisión de bienes y derechos de una persona que está fallecida. Entonces, la ley aplicable en estos casos, cuando estamos hablando de bienes inmuebles, se va a aplicar la ley donde está ubicado el bien. En casos de los bienes muebles, se va a aplicar la ley de residencia o la ley de la ley de donde nació la persona. Pero cuando se trata de bienes inmuebles, ya sabe de qué es la ley donde está ubicado el bien inmueble. Ok. Los bienes, dice, los bienes muebles e inmuebles son objeto de derechos susceptibles de apropiación. Entonces, el derecho internacional privado regula lo que es la propiedad, lo que es la posesión, lo que es la servidumbre y lo que es la prescripción. Propiedad. ¿Qué es la propiedad? Un concepto básico, rapidito y sencillo. Es el derecho exclusivo de usar, disfrutar y de disponer de un bien. O sea, cuando nosotros adquirimos un bien, nosotros podemos usarlo, nosotros lo podemos disfrutar, nosotros podemos disponer de ellos. ¿Qué ley se aplica en temas de propiedad? Ya lo mismo, ¿verdad? Si es inmueble, la ley donde está ubicado el bien. Si es mueble, la ley del domicilio o la ley del propietario. En temas de posesión, concepto, control de hechos sobre un bien sin ser propietario. O sea, no tenemos el dominio, solamente tenemos la posesión. Y esto siempre, la ley aplicable siempre va a seguir la ley de los bienes. Si es inmueble, el lugar donde está ubicado el bien inmueble. Si es mueble, la ley del propietario o del que tenga la tenencia. Lo mismo aplica para el tema de la prescripción, que es la adquisición o la pérdida de derechos por el transcurso del tiempo. ¿Preguntas, Luis? Yo tenía una pregunta con respecto a la propiedad. Sí. Digamos que un ciudadano estadounidense pues tiene la residencia de manera temporal y decide comprar una propiedad de 36 manzanas, Ujú. pero el estado de Nicaragua cancela la residencia
¿Qué puede pasar con esta propiedad? Que el estadounidense la adquirió a su nombre y la registró al registro de la propiedad de Nicaragua. No pasa absolutamente nada, le sigue perteneciendo a él, porque una cosa es que usted sea un extranjero, pero que no sea residente, y otra cosa es que usted sea un extranjero residente. Él simplemente lo que no tiene es residencia, pero él perfectamente siendo extranjero puede comprar una propiedad aquí y no necesariamente pues tiene que ser residente. La propiedad sigue a nombre de él y él puede disponer perfectamente si la quiere vender, si la quiere donar, si la quiere, lo que él quiera hacer. Pero no ocasiona algún conflicto, digamos. No porque, o sea, si él, a ver, cuando un extranjero comparece ante el notario, la identificación de él es el pasaporte. No le pueden quitar el pasaporte. Esa es su identificación. Entonces, si él quiere venderla, igual, solo comparece con, o sea, el hecho de la ley no limita a los extranjeros, solamente a los residentes a poder comprar un bien inmueble. Un extranjero que no es residente lo puede comprar una casa, puede comprar un carro, si tiene el dinero para comprarlo, ¿verdad? Perfectamente lo puede hacer. Y si es residente, pues entonces todavía tiene más derechos, por así decirlo, que un extranjero que no lo es. Y si a un caso llegara a perder su residencia, ya sea pues por cualquier X o Y motivo, pues él siempre está en calidad de extranjero, ya no residente, pero sí en calidad de extranjero. Ok, perfecto, todo aclarado. No tengo más Ok. preguntas. Ok, Luis, hay una tarea para el próximo miércoles. La voy a mostrar rapidito porque ya solamente nos quedan 2 minutos. Es un tema expositivo. Se prepara, por favor. No quiero peros, no quiero excusas para el próximo para la próxima semana. Ahí está ya en la tarea en el repositorio. Vale 15 puntos esa tarea. Ahí está lo que va a investigar y la exposición de eso. O sea, significa que usted va a preparar un documento en Word, pero también va a tener que hacer una diapositiva. Y con esa diapositiva es que usted va a a realizar su exposición. Por lo que le pido de que tenga a mano su computadora para poder trabajar y para poder proyectar eh, la presentación que usted haga. Ahí está la tarea, está bien clara cuáles son los puntos que usted va a investigar. Y la exposición, recuerde de que es básicamente un resumen de los hallazgos que usted encontró en los temas de investigación. Cierto, porque no va a poner todo literal, sino un resumen. Eso sí me lo va a tener que entregar el próximo, el mero miércoles, que es el día de la clase, la tarea. Bueno, Luis, nos queda menos de 1 minuto. Ya no, ya no será el martes la entrega de tarea. No, va a ser el miércoles, porque el miércoles usted va a hacer la exposición. Ok, buenas noches, profesor. Ok, buenas noches, Luis.